tenemos que, por lo menos, tratar de entender. ¿Se entiende? Esto es lo que tenemos que manejar. En uno de los links, en el link de aprendizaje está esto que pueden entender en GeoGebra. Acá tienen un vector y sus componentes de los vectores. Acuérdense, tienen un eje Y, un eje X. Las componentes en Y sería el cateto opuesto, la componente en X es el cateto adyacente de un vector, que en este caso es el vector de velocidad. Este es el vector de velocidad y este es el sistema de ejes. Esta es la componente en X y esta es la componente en Y. ¿Se entienden, chicos? Esto yo le presento nada más porque esto vamos a trabajar mucho con vectores hoy. ¿Sí? Hoy y vamos a seguir trabajando. ¿Se entiende, chicos? ¿O no? ¿Sí o no? Sí, profe. Vean ustedes, el vector es el mismo. Si yo quiero representar en otro eje, simplemente gira el ángulo. Ven que gira, las componentes van a cambiar. Puede tener distintos ejes, pero el vector seguirá siendo siempre el mismo. ¿Ven que sigue siendo el mismo, el vector rojo? ¿Ven? Yo puedo girar el sistema, va a cambiar el ángulo con respecto a X. Este ángulo cambia. Las componentes cambian porque están referidos a distintos ejes, pero el vector nunca va a cambiar. Siempre, si nosotros tomamos Pitágoras, el cuadrado de los catetos, la suma de los cuadrados de los catetos, siempre me va a dar el cuadrado de la hipotenusa, que es en este caso el módulo del vector. Eso no va a cambiar nunca. Estas son las componentes. Trabajen con componentes, lean un poquitito, repasen para poder interpretar. ¿Se entiende? Bueno, ¿estamos? Entonces, ¿qué nosotros tenemos que ver hoy? Nosotros vamos a ver lo siguiente. Entonces, le vuelvo a repetir, en esa solapa del segundo resultado de aprendizaje está la forma de evaluar, los conceptos que tengo que leer, los links donde puedo repasar. Acá están los ejercicios, que sean los videitos donde van a estar los ejercicios. Acá la explicación en Excel, para ocupar el Excel. Y acá están los ejercicios para resolver. ¿Se entiende? Ejercicio. Bueno, ¿estamos? Esa sería la hoja de ruta que nosotros tenemos que hacer. Bueno, en esta hoja de ruta entonces es lo que le estaba diciendo. Entonces esa es la explicación. Primero leer la parte teórica, leer el PDF, realizar los ejercicios y si quieren aprender, graficar en Excel. Después van a tener los ejercicios resueltos y tener las aplicaciones. ¿Estamos? Esa sería la guía en pasos que ustedes pueden para entender. Traten de verlo eso. ¿Sí? Entonces ese es el trabajo práctico. Nosotros vamos a ver desplazamiento, tiempo, velocidad media, velocidad instantánea, aceleración. Esto es lo que vamos a ver nosotros acá. Esto es lo que tenemos que entender. Bueno, vamos ahora entonces con esto. Entonces, esto es cinemática. Describe los diferentes movimientos. Esta es la parte de la física que vamos a estudiar. Va a describir la cinemática, describe los diferentes tipos de movimiento. ¿Y para qué? Para poder relacionar el movimiento, porque antes la causa producía el movimiento, producía una fuerza o un momento. Entonces, cuando estudiamos cinemática, estudiamos cómo podemos escribir el movimiento. ¿Y para qué? Para que después lo podamos relacionar con las causas, que son la fuerza y los momentos, si es un movimiento circular. Entonces, la cinemática vamos a describir y vamos a aprender a manejar magnitudes físicas que después nos va a servir para que podamos unirlo con fuerzas y momentos, que es la parte dinámica. Acá estudiamos la magnitud de física que describen un momento, que es, como yo le dije anteriormente, ¿sí? Como yo le dije en la parte de arriba del práctico, están esas magnitudes físicas que son velocidad, desplazamiento, vector posición, aceleración. Eso serían las magnitudes físicas que vamos a trabajar. Entonces, nosotros como consideramos, para el análisis, tenemos dos tipos de partículas. O sea, dos tipos. Cuando son el movimiento
Cuando es de traslación, nosotros decimos que se mueve, se traslada. Todos los puntos tienen la misma velocidad. Y por lo tanto, nosotros podemos representar como el cuerpo como su centro de masa. Entonces, si representamos el centro de masa, todos los otros puntos van a tener la misma velocidad, aceleración. ¿Se entiende? Y cuando van a rotar, cuando rotamos, decimos cuando las partículas están rotando con respecto a un eje, están girando con respecto a un eje. ¿Sí? Ahora, ¿qué llamamos sistema de referencia inercial? Vamos a llamar, y ya no importa si no lo entienden bien todavía, van a ser aquellas donde son válidas las leyes de Newton. Todavía eso no lo pueden interpretar. Simplemente llamo a que hacemos referencia a un sistema de referencia inercial, sería un sistema de ejes X, Y, sería. ¿Se escucha bien? Chicos, ¿se corta el audio? ¿Se corta Sí, mucho? no, se corta a veces nomás, pero es raro. Bueno. ¿Se van entendiendo entonces hasta ahí, hasta acá? ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno, yo Sí, le se pregunto entiende. varias veces que por ahí yo, viste, como uno da tantas veces lo mismo, o sea, la materia, por ahí uno entiende, pero ustedes no. Entonces, el movimiento va a ser a lo largo de una línea recta o rectilíneo, decimos. Es un movimiento a lo largo de una recta, lo llamamos rectilíneo. Sobre una línea recta. ¿Está? Una línea recta. Por ejemplo, un auto que va en una avenida podemos decir que es una línea recta. ¿Sí? Entonces, el movimiento rectilíneo uniforme puede ser MRU cuando la velocidad es constante, MRV cuando la aceleración es constante, por ejemplo, el tiro vertical, cuando tiramos algo para arriba o largamos algo de una cierta altura, es un tiro vertical o caída libre. Y después tenemos un movimiento rectilíneo variado, cuando en ese caso tenemos el movimiento está en una recta, pero varía la velocidad y varía también su aceleración. Bueno, por ejemplo, tenemos una partícula, acá está moviéndose con una velocidad, ¿sí? Y está girando con respecto a un eje que está acá en el centro. Tenemos el eje que está acá en el centro, ¿sí? Y él está girando con respecto a ese eje. Si se llega a cortar esa cuerda, la partícula va, o el cuerpo va a salir despedido a lo largo de la tangente de esa circunferencia. Y por lo tanto va a ser una línea recta. ¿Se entiende? Eso es el caso que sale por una línea recta, es el caso del movimiento rectilíneo que nosotros vamos a tratar. ¿Se entiende? Si él no, vean ustedes, la fuerza externa acá, él se está moviendo, ¿sí? Está moviendo el cuerpo. La fuerza externa que hace que cambie la velocidad es la tensión de la cuerda. Es una fuerza externa. Pero si se rompe, el cuerpo va a dejar de estar girando y se va a mover sobre una línea recta, que es lo que me dice la primera ley de Newton. Si yo tengo que no hay ninguna fuerza sobre el cuerpo externa, el cuerpo se va a mover a velocidad constante y en una línea recta, o va a estar en equilibrio, como lo vimos, o va a estar quieto. ¿Se entiende eso o no? Bueno, nosotros vamos a tener, ¿cuál es el parámetro? O una de las cosas que nosotros vamos a denominar va a ser el vector posición, que es el R, que va a estar, si estamos en el espacio, va a ser en función de X, Y o Z. Ese es mi vector posición, que si ya le voy a mostrar. Un cachito, voy a parar un cachito. ¿Sí? ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Bueno, ven ustedes acá que esta es la partícula que se está moviendo, ¿sí? Esta es la partícula que se está moviendo. En este punto, en azul, yo estoy marcando con respecto al eje X, X e Y, estoy marcando en ese punto el vector posición de la partícula, ¿ven? Cuya componente es 1 en X, 4 en Y. Esa sería.
¿Se ve? 1 en X, 4 en Y. Es el vector posición en ese punto. Después, cuando está en este punto, en verde, el vector posición tiene, ¿cuánto tiene en X? 5, 5, 5, ¿Cuánto tiene en Y? 2. 4. 2. ¿Ven que está 2 acá? 2. Entonces, esto es en un movimiento en el plano. Esto es un movimiento en un plano. ¿Se ve? Pero vamos a ver que este que está acá al lado, ¿ves? Si yo hago la diferencia de esos dos vectores, hago la diferencia, aparece el desplazamiento, que es la diferencia entre R, ¿sí? R2, la posición 2 que está acá, y R1. Ese vector es el vector desplazamiento. Lo que se desplaza de acá hasta acá. Ese vector es el vector desplazamiento. ¿Se ve eso o no? Y vean ustedes que existe ese símbolo delta. Ese símbolo delta representa el cambio que existe entre la parte final menos el valor inicial. Siempre es un delta, decimos, un incremento del vector posición, o en este caso desplazamiento, que va a ser siempre ese delta significa final menos inicial. Pero vean que la diferencia esa es de un vector, son dos vectores, vector R1 y el vector R2, o sea, es siempre final es R2 menos R1. Y además vean ustedes que eso es una función del tiempo, la posición. Vean que la posición de la partícula todo el tiempo es función del tiempo. ¿Se entiende eso o no? Más o menos. ¿Me siguen? Sí, Bueno, profe. vean ustedes ahora, yo les voy a mostrar algo. Vamos con un ejemplo. Vamos a un ejemplo ahí en el GeoGebra. Vamos a hacer una pequeña simulacióncita. Vean ustedes acá. Este yo el GeoGebra que yo estoy sacando, este es de los links que yo le dejamos a ustedes para que ustedes vean. ¿Sí? Vamos con la trayectoria. Vean ustedes acá. ¿Ven este? Este es el vector posición. Vean que el vector posición tiene una componente en X. ¿Ven que está acá en componente en X? ¿Ven que tiene una función del tiempo? ¿Ven que está el tiempo acá? Y esta es la componente en Y que está en función del tiempo también. Acá. Por lo tanto, tiene una, si ven, este vector no tanto, no le miren tanto esto, simplemente le presenté nada más. Pero vean acá lo siguiente. Vean que sería la posición inicial, o sea, el punto de referencia, y este es el vector R. Está la partícula P está en el punto 1 menos 9. ¿Ven que está 1 menos 9? ¿Sí? Vamos a hacerle mover a esa partícula. Vean que le vamos a hacer mover. Ven que se va moviendo. Ven que va en distintos puntos está. ¿Se ve? Sí, profe. Bueno, si yo uno todos estos puntos, todos los puntos, me va a formar una curva. A eso le llamo trayectoria. Este es mi vector posición. Vamos de vuelta. Este es el vector posición. En este punto la posición de la partícula es 1 menos 9. Si yo voy un cierto tiempo después, la posición va cambiando. ¿Ven que es función del tiempo? Acá en ese punto, a un tiempo t igual a 16, la partícula está en una posición 97 en X, 39 en Y. Pero cuando t igual a 0, la posición es 1 menos 9. Ven que la posición siempre es función del tiempo y tiene una en X también va a ser función del tiempo y en Y también va a ser función del tiempo. Ven acá la componente acá arriba. Acá dice 39Y, 28,3 en J.
Ven que las componentes siempre es función del tiempo, como también es el vector, porque acuérdense que el vector posición es la composición de su componente en X y su componente en Y. ¿Se ve que es función del tiempo o no se ve? Ven Se que el ve, sí, vector profe. es función del tiempo. A medida que transcurre el tiempo va cambiando la posición de la partícula. Entonces, la unión de todos esos puntos, va a ser la trayectoria. ¿Ven que es diferente hablar de trayectoria y desplazamiento? ¿Sí o no? Desplazamiento, por ejemplo, si yo quiero el desplazamiento, vamos a cuando t igual 0, es el punto inicial. Y este es el punto final. La trayectoria es toda la curva, todo lo que él hizo, uniendo todos los puntos. Pero el desplazamiento va a ser el vector final, este P, este vector final, menos el inicial, que sería este. Por lo tanto, me va a dar un vector así. Un solo vector acá. ¿Se entiende o no? ¿Me Sí, siguen la profe. idea? Sí, profe, se entiende. Bien ahí. Entonces, no es lo mismo trayectoria que desplazamiento. ¿Estamos? Bueno, se entendió que el vector es función del tiempo, el vector posición, y me va dando la posición de la partícula todo el tiempo. ¿Se ve eso? Y a medida que varía el tiempo, varía la componente en X, la componente en Y, y por ende el vector. ¿Se entendió o no se entendió? Bueno, ¿sí o no? Sí, Sí, profe. profe. Sí. Bien ahí entonces. Vamos ahora a hacer el primer ejercicio, entonces con esos conceptos podemos hacer el primer ejercicio. ¿Sí? Ah, antes, porque le pide velocidad. Le está pidiendo velocidad. Vamos a definir un poquito de velocidad para que ustedes puedan hacer. ¿Se entiende? Vamos a definir un poquito de velocidad para que ustedes entiendan, si no se les complica. ¿Estamos? Vamos a definir eso para que podamos hacer. Bueno, ese es el vector de desplazamiento. Este es mi vector de desplazamiento, ¿sí? Este. Entonces, si este sería la posición en un punto inicial y este la posición final, el desplazamiento va a ser el vector final menos el vector inicial. ¿Se acuerdan cómo se restaba vectores, no? ¿Se acuerdan? Bueno, esto es lo mismo. Acá trabajamos con vectores. Bueno, eso es lo que yo le expliqué en la trayectoria, la diferencia. Ahora vamos con la velocidad. Si a ese vector yo le divido por el tiempo que transcurrió, por eso es delta tiempo, T2 menos T1, este es un vector delta R. Si yo a delta R le divido por delta T, voy a tener una velocidad media. A eso llamo velocidad media. A el desplazamiento que tuvo dividido el tiempo. ¿Y por qué me sirve eso? ¿Por qué yo defino esto? ¿Sí? ¿Por qué yo defino esto? Porque si ese desplazamiento yo lo hago cada vez más chiquitito, yo voy a tener la derivada del tiempo, del desplazamiento respecto al tiempo. No se preocupen, todavía no dieron derivada, eso no se preocupen, eso no te da drama. Vamos a ver que ese delta R, ya lo vamos a explicar. Pero básicamente esto lo llamo velocidad instantánea, la velocidad en el instante. Supónganse, ustedes van en un auto, ¿sí? Supónganse de Oberá a Posadas. Ustedes salieron allá a las 8 de la noche y llegan a Posadas a las 9. Entonces, el tiempo que transcurrieron, la velocidad media que llevaron fue, si de Oberá a Posadas hay 100 kilómetros, la velocidad media va a ser, si ustedes los 100 kilómetros hicieron en una hora, la velocidad media, ¿cuánto va a ser? 100 kilómetros. ¿Cuánto?
100 No, la kilómetros por hora. velocidad, digo. Perdón. Estoy hablando de la velocidad, no la trayectoria, velocidad. Si yo digo, ¿cuánto fue el desplazamiento? Fue 100 kilómetros, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Porque Oberapos hay 100 kilómetros, el desplazamiento fue 100 kilómetros. Sí. Y el 100 tiempo... kilómetros por hora. 100 kilómetros por hora. Exactamente, esa es la velocidad media. Ahora le pregunto, ¿todo el tiempo vinieron a 100 kilómetros por hora? Y ahí. No, ¿No? algunas veces más rápido, otras más lento. Si le para un camión por el camino, tienen que disminuir la velocidad. ¿Se ve? La velocidad promedio, velocidad media es 100 kilómetros por hora, pero la velocidad instantánea es la velocidad que llevan en un momento. Y eso yo calculo haciendo cada vez más chicos los desplazamientos, midiendo los desplazamientos chiquititos y dividiendo el tiempo. Eso sería la velocidad media. ¿Se entiende o no? Sí, Bueno, profe. ese es el concepto. Ya vamos a utilizar para calcular. Vamos ahora a hacer el ejercicio acá. Ahí tienen el ejercicio y yo le planteo que ustedes me grafiquen. Tiene una trayectoria en una recta, ¿sí? Ahora yo le estoy pidiendo que ustedes me grafiquen en un eje, en el eje vertical me pongan la posición en X, porque está en una recta, y en la horizontal el tiempo, y márquenme los pares ordenados, posición y tiempo. Háganme eso, ¿sí? ¿Se entiende lo que le estoy pidiendo? En un sistema de ejes coordenados, en la vertical me ponen posición y en la horizontal el tiempo. Y después me van poniendo punto a punto los pares ordenados. En el eje vertical, en este caso no ponemos eje Y, decimos eje vertical porque lo que voy a estar graficando es posición X en función del tiempo, porque el movimiento es una recta. Ya le voy a estar explicando cómo el tema es. ¿Se entiende eso o no? Lo que tienen que hacer. En el eje vertical pongo las X y en el eje horizontal el tiempo. Y márquenme los pares ordenados en ese sistema. ¿Sí? Y pásenme al Telegram a ver cómo sale. ¿Estamos? ¿Se entiende lo que le estoy pidiendo o no? Sí, profe. Sí, No. profe. Métanle entonces. Y vayan pasándome por el Telegram. A ver cómo queda. Vean acá. Ahí yo voy poniendo en el eje vertical, voy poniendo X, ¿sí? Los paros ordenados. Y en la abscisa o en el eje horizontal pongo el tiempo en que ocurrió. Entonces va a ser X en función del tiempo. ¿Cómo ocurre eso? ¿Cómo ocurre eso? Lo que ocurre en ese caso Profe, no se escucha. si yo le corté un ratito, vean ustedes lo Ah, siguiente. bueno. Ustedes tienen, ¿sí? ¿Dónde ocurre el movimiento? Ocurre sobre una línea recta. ¿Sí? Entonces, vean ustedes, a ver cómo ahí le voy a explicar cómo sería el movimiento. Ustedes lo que tienen es lo siguiente.
ustedes tendrían algo así. Ahora tendrían algo así. ¿Ven ahí? ¿Ven ahí? ¿Se ve eso? ¿Se están compartiendo? Sí. Yo estoy compartiendo. Bueno, acá tienen una partícula A en esta parte y se está moviendo horizontalmente. ¿Sí? Vean ustedes que se va a mover horizontalmente. ¿Ven? Yo lo que estoy haciendo es, por ejemplo, para un tiempo t igual 0 va a estar acá. Para un tiempo t igual 1 va a estar en ese punto. ¿Sí? Yo marco la posición que hay cuando el tiempo t igual 1, la posición acá en x que va a estar. Esta posición. En un tiempo t igual 2 va a ser la posición en que se va a encontrar acá. Entonces, este sería el primer punto, t igual 0, t igual 1, t igual 2. Esto sería, yo voy sacando las posiciones en las que... ¿Se entiende eso? Mueven sobre una línea recta, es un movimiento rectilíneo, se está moviendo sobre una línea recta y voy poniendo, se va moviendo sobre una línea recta y voy poniendo la posición y el tiempo al que ocurre. Esa es la idea. ¿Sí? ¿Se va entendiendo la idea? Entonces, vean ustedes que cuando él se va, cuando voy uniendo a distintos tiempos la posición, no es que ocurra acá en el plano el movimiento. Vean que el movimiento sigue ocurriendo horizontalmente. Ven que se ocurre horizontalmente. Pero lo que yo estoy graficando es la posición de la partícula en función del tiempo. Es decir, para cada tiempo una posición. Para cada tiempo una posición. Y ese es el gráfico de posición en función del tiempo, pero a una velocidad constante. Bueno, me deja loco el perro. Me quiero matar cuando se me pone loco. Bueno, ¿se va entendiendo, chicos? Es decir, el movimiento ocurre sobre una línea recta y ocurre a distintas posiciones. Yo voy marcando la posición sobre la línea y va ocurriendo a distintos tiempos. Por eso me da el gráfico así. Cuando la vean ustedes, ¿cómo calculo ahora la velocidad? Vamos a calcular el punto C. Ahí calculé las posiciones. Ahora, ¿cómo calculo las velocidades medias? ¿Sí? Vamos a calcular las velocidades medias que me está pidiendo. Calcular la velocidad media en los instantes 0 y 4. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Para calcular la velocidad media en los instantes 0 y 4, lo que tengo que hacer es, básicamente, es lo siguiente. Entre 0 y 4, ¿qué voy a hacer? Ver la posición que está final, que sería 4, y la posición 0. ¿Sí? O sea, la posición en que está la posición que está en los intervalos 0 y 4 y 2 y 8. 0 es el tiempo 0, ¿está en qué posición? Está en la posición 4. Y cuando de los 4 segundos va a estar en la posición 10. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Es la posición 10 menos 4 dividido 4 menos 0. No sé si se llega a entender eso. ¿Se entiende la idea?
¿Me siguen ahí? Sí. Es decir, yo lo que tengo que plantear en ese caso, lo que voy a plantear en ese caso va a ser lo siguiente. Voy a tener la velocidad media va a ser x final menos x inicial sobre t inicial menos t final. Entonces, si yo le digo que cuando está, ven en la tabla ahí, esto es t, esto es x. ¿Sí? Entonces acá yo sé que esto es 4, esto es 0, esto es 1, 2, 3, 4. Y así sucesivamente. Cuando está en 0, está en 4. Y cuando está a los 4 segundos, está en la posición 10. Entonces va a ser 10 menos 4, porque cuando está en 4 está en la posición 10 y en los 0 segundos está en la posición 4, dividido los 4 segundos menos 0 segundos. Esto es metro, ¿no es cierto? Entonces acá me va a quedar 6 sobre 4. Metros dividido segundo. Es decir, que lo que me va a quedar es 1,5 metros por segundo. Esa es la velocidad media. ¿Se entiende la idea? Ahora, ¿qué le dice? ¿Qué pasa cuando está entre 2 y 8 segundos? Entonces, busco cuando está a los 2 segundos, está en la posición 8. Y cuando está acá a los 8 segundos, ¿está en qué posición? Está en la posición 16. Entonces, la velocidad media va a ser igual a t inicial, posición final, menos posición inicial. Entonces, como le está pidiendo entre 2 y 8, le está pidiendo entre este punto, entre este tiempo y este tiempo. Final, este es el final, este es el inicial. Entonces va a ser posición 16 menos 8. Dividido tiempo final, que es 8 segundos, menos tiempo inicial, que es 2. Entonces acá me va a dar 8 dividido 6 metros por segundo. Entonces acá me va a terminar dando 4 tercios de metros por segundo. Esa sería la velocidad. La unidad en este caso es metros sobre segundo. Longitud sobre tiempo. Pero después me dice, ¿cuál es la velocidad que hay a los 5 segundos? La velocidad que hay a los 5 segundos, vemos de la siguiente manera. Como hizo el compañero acá. A los 5, ¿sí? Está entre el tiempo. ¿Entre el tiempo cuánto? La velocidad a los 5 segundos, vean ustedes que a los 5 segundos nosotros vamos a tener, si planteamos x tiempo, nosotros vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener acá que esto tiene una velocidad constante, vean ustedes, tiene una velocidad constante desde los 4 segundos hasta desde la posición 4 hasta la posición 10. ¿Sí? Hasta la posición 10 tiene una velocidad constante. Después, vamos a ver que durante de 3 a 4 se mantiene en los 4 segundos, esto en segundos. A los 4 segundos, de 3 a 4, permaneció
en la misma posición, permaneció constante. ¿Sí? Y después vuelve a aumentar, vuelve a variar la velocidad y después se mantiene constante. Entonces, acá a los 5 segundos que le está pidiendo, tienen esta velocidad. Y vean que en todo el tiempo la velocidad permanece constante. Y sigue siendo la misma que tenemos acá, que es de 4 a 8. Perdón, de 4 a 7. Porque esto hasta 7 segundos. Entonces, esa velocidad es la misma que la velocidad media. Entonces, puedo calcular esa velocidad media siendo a los 4 segundos hasta los 7. Entonces, 7 menos 4 sería final menos inicial, dividido el tiempo, perdón, discúlpenme, acá es la posición. Esta es la posición. A los 7 segundos, la posición, ¿sí?, es 16 metros. 16 metros. Y a los 4 segundos la posición es 10. Entonces, esto es inicial y esto es final. Entonces va a ser 16 metros final menos 10 inicial. Y el tiempo que transcurrió fue final 7 segundos, inicial 4. Entonces esto me va a dar 6 sobre 3 metros sobre segundo. Por lo tanto, me va a dar 2 metros sobre segundo. La velocidad media en todo este trayecto siempre va a ser 2 metros sobre segundo. Y por lo tanto, la velocidad instantánea a los 5 segundos va a ser 2 metros sobre segundo. ¿Se entiende, chicos? ¿Se va entendiendo? ¿Sí o no? ¿Se entiende o Sí, no? profe. Bueno, me alegro. Me alegro. Bueno, entonces, ahí ya puedo calcular velocidad media y velocidad instantánea. ¿Sí? Bueno, ¿qué más? Hasta acá, ¿qué puedo hacer? Vamos al práctico. Acá lo que puedo hacer es lo siguiente. Puedo hacer este ejercicio 1, o sea, hacer completo este ejercicio 1, ¿sí? Acá. Puedo hacer el ejercicio 2, ¿sí? También puedo hacer el ejercicio 2. ¿Se va entendiendo? Puedo plantear el ejercicio 2. ¿Se va entendiendo? Sí, Sí, sí. profe. Está. Bueno, después vamos a seguir trabajando sobre esto. ¿Sí? Por hoy es todo. ¿Estamos?